Primera de Timoteo 4:1, allí hace una, vamos a llamarlo de otra forma, una profecía, una predicción sobre la apostasía. Ese versículo me da pie para ilustrar el principio que te quiero compartir. Quiero hablarte de la, como estás viendo en la diapositiva, de la apostasía. Y lo primero que se me ocurre decirte es que te das cuenta el efecto de tener una máscara, ¿no? Una careta. Habla de algo que no es verdadero. Entonces, estamos hablando de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es? Vamos a tratar de definirla. Si bien hay más formas de definirla, pero yo opté por esta. La apostasía viene de una palabra griega que se escribe igual que apostasía, se pronuncia distinto. Significa, en su etimología, un desafío, o sea, un conflicto de un sistema establecido o autoridad. También su significado es una rebelión, y también es un abandono o abuso de fe. Entonces, ahí más o menos podemos interpretar lo que es. Es un sentido de insatisfacción con una doctrina, es un sentido de conflicto con un dogma, con una verdad expresada por Dios a través de sus órdenes, a través de pastores, a través de denominaciones establecidas por Dios. Y estos valores tienen mucha importancia en el corazón de Dios, pues Él siempre estableció órdenes. Jesús, cuando vino a la tierra, tuvo sus 12 al lado, y estos 12 después formaron nuevos grupos de trabajo y todos estuvieron en armonía, y la idea era que respetaran como ovejas ese orden impuesto por Dios. Pero a ellos les pasó que hubo gente que se volvió atrás de esto, y por todo lo largo de la historia esto ha pasado. Lo que vamos a hablar ha pasado siempre, pero vamos a ver ahora en unos instantes, lo digo ahora también, que la Biblia nos marca que en los tiempos finales se incrementaría esta realidad. Y ahí está lo peligroso. Te quiero poner un ejemplo histórico. Podemos ver que en el siglo IV un hombre llamado Arrio era un sacerdote cristiano de Alejandría, de Egipto. Él fue entrenado en Antioquía para servir. Esto pasó a comienzos del IV siglo. Precisamente quiero ir al año 318, donde tomé esta información. Cuando él quiso cambiar un concepto bíblico ya establecido para la iglesia, pero no fortalecido lo suficiente. Ahora vamos a ver el final de esto. Arrio generó una doctrina nueva que no se escuchaba. De pronto surgieron personajes, esa es la palabra que quería usar, así, inocentemente usando ese término, personajes, que dijeron: yo tuve una nueva revelación, y cambiaron formas dentro del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Este hombre vivió algo parecido, y él dijo: quiero que escuchen esto, la revelación que yo tengo, escúchenme. Dijo: el Padre existió antes que el Hijo. Hubo un tiempo cuando el Hijo no existía, dijo Arrio. Por lo tanto, el Hijo fue creado por el Padre. Por lo tanto, aunque el Hijo era el más alto de todas las criaturas creadas, no era la misma esencia de Dios. Lo que estaba diciendo Arrio, después lo afirmó en sus palabras, estaba diciendo: Jesús no tiene condición divina. Él no es Dios. Él es una creación de Dios. Arrio fue muy astuto, hizo lo mejor para llevar a la gente a su lado, incluso yendo tan lejos como para componer una canción. Hizo una canción con esa doctrina que él apoyaba o difundía, y la enseñó en enseñanza de teología, esa canción. A todo el que podía trataba de mostrársela. Su naturaleza encantadora es una característica de alguien que se convierte consciente, ahora lo vamos a estar viendo, o inconscientemente en un apóstata
por lo general tiene una naturaleza encantadora, es centrador, es una persona de labia, es una persona carismática. Su posición reverenciada, claro, porque era una persona que hasta antes de esto estaba afirmando muchos conceptos bíblicos y realmente eran correctos. También era conocido como un predicador y la gente lo respetaba por eso. Sus pares, otros cristianos. Y también que vivía en una negación de sí mismo, era un hombre sacrificado y realmente pensaba que en la vida cristiana había que coexistir con el sufrimiento, como emulando la vida de Cristo. O sea que cualquiera que vería esos rasgos de su vida, de su existencia o de sus acciones, diría que era un hombre que estaba en lo correcto. Pero de pronto él genera esta idea de que Jesús no era el Hijo de Dios. Antes de seguir hablando de él, quiero marcar dos cosas de la apostasía. Hay dos tipos esenciales o principales de apostasías que te quiero detallar. Uno, la primera es, escuchar la definición, alejarse de las doctrinas claves, alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia, de las enseñanzas que hemos tenido establecidas en Dios, para acercarse a las enseñanzas heréticas, o sea, herejías, que proclaman ser la doctrina cristiana real. O sea, reemplazos de doctrina, ¿no? Habiendo tenido una correcta doctrina en un momento, se supone que hay un destello de luz hacia alguna dirección, que en realidad es oscuridad, y alguien revela tener un nuevo conocimiento y dice que esa es la doctrina verdadera. Entonces, vamos a resumir el concepto. Alejarse de las doctrinas claves y verdaderas para acercarse a herejías. Esa es la primera definición de los actos de la apostasía. La segunda es una renuncia completa a la fe cristiana. Cuando a veces la Biblia habla de apostasía, ya no está hablando de alguien que está equivocado en un concepto o está trabajando en contra de la verdad de Dios con sus actos, repito, consciente o inconscientemente, sino de alguien que directamente rechazó la fe. La definición es una renuncia, en segundo caso, una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Cristo. Volvamos a Arrio, representa la primera forma de apostasía, la que yo te describí. Una negación de verdades cristianas fundamentales, como por ejemplo la divinidad de Cristo. Él empezó a negar la divinidad de Cristo, que comienza con un descenso hacia una desviación completa de la fe. O sea, no termina en eso, ¿no? Que es la segunda forma de apostasía, cuando ya alguien llega al punto de renegar completamente de las enseñanzas correctas. Hermanos, las motivaciones, los hechos que realizan estas cosas pueden ser motivadas en distintas verdades. Pero tenemos que preguntarnos en el corazón, en nuestro entendimiento, si de alguna forma podemos estar afectados por ellas. Si de alguna forma puede haber alguna clase de enseñanza que esté impidiendo una mejor relación entre Dios y yo. Las consecuencias de esas doctrinas equivocadas. Si yo puedo sensibilizarme ante ellas y tomarlas de enseñanzas de maestros que la Biblia llama falsos maestros. Entonces te decía que se puede hacer sutil. En el griego extrabíblico, o sea, en el idioma griego normalmente, el término describe la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente busca un resultado. Entonces esa frase, han entrado encubiertamente, está hablando de una intención en el corazón, como te decía, una intención diseñada. También la palabra griega significa entrar de lado, o sea, por un costado, entrar furtivamente, y también significa difícil de detectar. Esta frase final me hace detenerme un instante. Difícil de detectar. Claro. Entonces, cuando hay un apóstata, ese apóstata puede ser difícil de detectar. Puede ser que parezca uno más de nosotros. En otras palabras, Judas dice que es raro que la apostasía comience de una manera fácil y detectable. Así abra la palabra. Necesitamos entonces darnos cuenta que toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo.
Y ella nos redarguye y nos lleva a la capacitación, a la enseñanza, para ser nosotros útiles para el Evangelio. Esta no es la excepción. Esta palabra es totalmente relevante a áreas de nuestra vida que necesitan los cuidados pertinentes para vivir correctamente, para que nuestro corazón no se infecte de falsas doctrinas, para que realmente estemos sabiendo en nuestro corazón que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos aplicando la verdad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, en otras palabras, los apóstatas no parecerán malos en el exterior, para nada, ni dirán palabras dramáticas de herejía al comienzo de su enseñanza. Vos imaginate, alguien va a venir y se va a parar en un altar y va a decir: escuchen esta herejía que voy a decir. A ver, ¿cuántos quieren escuchar una herejía? ¿Cuántos están prestos para escuchar una blasfemia? Nadie va a hacer eso. Nadie va a decir: vengo con una doctrina equivocada. No. Cualquiera que presenta una doctrina equivocada no lo va a hacer de esa forma. Y nosotros vamos a ver ese disfraz en la conducta. O quizás una aparente inocencia en el desconocimiento de lo que se está tratando. Pero como dije anteriormente, fue infectado por la apostasía. A ver, otra opinión sobre este mismo respecto. Yo lo tomé de un estudio sobre un pastor llamado R.C. Lenski. Él era luterano. Y él dijo: las peores formas de iniquidad consisten en la perversión de la verdad. Repito, las peores formas de iniquidad consisten en la perversión de la verdad. Claro, algo es potencialmente malo cuando altera algo que es potencialmente bueno. Cuando una verdad en Cristo está establecida y es sana y edifica y sana y fortalece al pueblo, pero se establece otra que contamina esa verdad, entonces ese poder de iniquidad fue grande. Por eso él dice: las peores formas de iniquidad consisten en la perversión de la verdad. Y en segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos. Impíos está relacionado obviamente con impiedad y es largo de describirlo, pero vamos a tomar unos sinónimos. Podrían ser un poco aclaratorios. Irreligiosidad, irreverencia, incredulidad, agnosticismo. Eso representa a alguien impío. Y sigue diciendo: y aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Comenzando con impíos, Judas enumera 18 rasgos, 18, poco favorecedores del apóstata para que sus lectores puedan identificarlos fácilmente. Yo ahora te los voy a estar leyendo. No me voy a detener en todos, sino simplemente voy a leer y hacer un breve comentario en algunos casos. Él dice sobre los apóstatas que serán esto que está en la imagen, impío, que te lo describí, como alguien que ya no respeta la religión, en patrones como el orden que le da el apóstol Santiago a la religión, no la religión falsa, que tiene irreverencia, que no tiene reverencia ni a los mandamientos, ni a los ministros, ni a nada establecido por Dios. Y también se maneja por la incredulidad, es incrédulo. No se basa en la fe. También es agnóstico, no cree. Todo eso hace una mente impía. Ahora, sigamos. Judas hace una lista y comienza por impíos. Después sigue diciendo, eso lo dice en el versículo 4. También en el versículo 4 menciona a los moralmente pervertidos. Tanto el uno como el otro, el impío con el moralmente pervertido. Esto se da en los relatos sucesivos de Judas, que ahí señala dos cosas que se asemejan bastante. Una moral que ya no es pura, una moral que no es como Dios quiere que tengamos en el corazón. Una moral contaminada. Eso está en el corazón de un apóstata. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de aquellas cosas que están a nuestro alrededor y pueden estar afectadas con estas cosas. De los tales no podemos recibir sus enseñanzas o por lo menos examinarlas, porque podemos estar recibiendo algo que contamina nuestras vidas. Después también dice en el versículo 4 que niegan a Jesús. Y cuando habla de esta negación de Jesús, no es una negación abierta. Lo que expresa en el versículo, en el relato, es que niegan a Jesús porque dicen algo de Jesús, pero después no lo llevan a la práctica.
dicen principios que realmente están adheridos al corazón de Cristo, pero después no lo viven. Entonces niegan a Jesús por proclamar algo que no hacen. Entonces, ten en cuenta estos datos que tienen que ver con un apóstata, que nunca te pase a vos, que vos no practiques estas formas, que no vivas de tal manera, y que de aquellos que escuchas que quizás están cercanos a vos, te puedes relacionar con ellos o saber, tener informe de su vida, fíjate que no tengan esta naturaleza. Entonces eso genera apostasía. También habla de la autodestrucción de los tales, porque claro, al estar lejos de Dios, ¿en qué van a encontrar plenitud? ¿En qué van a encontrar la manifestación de la gloria de Dios? Sino en falsedades, y ellos van a estar pasivos. Pasivos totalmente. ¿Cómo no van a autodestruirse? También habla de que son murmuradores. Personas que hablan por detrás, personas que hablan en lo bajo, personas que generan lo que sigue diciendo en el versículo 16, críticas, murmuraciones y críticas. Esa es la personalidad, los rasgos, las características de un apóstata. Entonces tenemos que darnos cuenta, la verdad, sobre esta relación, para nosotros estar verdaderamente alejados de eso. También son personas que usan palabras arrogantes y adoraciones falsas. Yo sinceramente, a mí siempre me da un efecto de cierto rechazo. Aquellas autoridades en Cristo, por así decirlo, en iglesias, en denominaciones, que fueron personas arrogantes. Solamente por lo que te decía hoy, no por ponerme en juez de ellos, no es mi intención delante de Dios. Estoy hablando de lo que la Biblia dice, no estoy inventando nada yo. No estoy hablando de preceptos de Daniel, estoy hablando de lo que la Biblia expresa, para que nosotros seamos cuidadosos de estos males. Entonces, en ese cuidado, al ver personas arrogantes, yo me di cuenta que tenía que estar lejos de ellos, de sus enseñanzas, de su forma de manifestarse. Porque Jesús no fue arrogante, nunca fue arrogante. Él fue una persona genuina, sincera, humilde, debilitada en su poder para glorificar al Padre. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Así son los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores, las personas que ministran al Señor. Va a haber poder en sus declaraciones, va a haber transformación a través de sus hechos, va a haber cambio de vidas, pero va a haber humillación también. No va a haber palabras arrogantes, como decir, conmigo no te vas a meter, o no sabes quién soy yo. Esa frase más bien la usa el diablo, no Dios. Dios no se mueve de esa forma. Entonces, algo más que describe es la adoración. Personas que pueden motivar a otros a través de las adoraciones falsas. Adoraciones falsas, dice la Escritura. También dice Judas que son burladores de Dios. En algunos casos llegan tanto a enfriar su corazón, tanto a alejarse de Dios, que ya desafían a Dios mismo con sus palabras y con sus hechos. También dice que causan divisiones, y claro que las causan, con la confusión, con las doctrinas que quieren cambiar, con las formas que quieren alterar la realidad de Dios, generan confusión. Ponen a un hermano contra otro en esas divisiones. Lo último que dice en el versículo 19, allí donde habla de que causa divisiones en Judas, dice que son sensuales, claro, atractivos, ¿no? Usan la sensualidad como un atractivo para que otros escuchen, para que otros sean movidos hacia ellos. Los cristianos no debemos ser sensuales, los cristianos debemos ser naturales, como el Señor nos hizo ser sencillos, como una paloma. Finalmente, dice que no es de extrañar, según la declaración de Judas, que son carentes del Espíritu. Carentes del Espíritu. Y claro, después de hacer todas estas cosas que dijimos, ¿cómo puede haber una relación espiritual con Dios? Al decirte todo esto, hermano, yo no estoy diciendo que vos lo estés haciendo. No te estoy diciendo que si estás haciendo alguna de estas cosas estás desechado por Dios. Pues Dios llama al arrepentimiento a todos los seres humanos. Cuando estamos en una conducta inapropiada, a través del arrepentimiento volvemos a Jesús. Nos volvemos a su voluntad. Pero sí digo que hay que cuidarse de ello. Hay
que cuidarse de las personas que son así y hay que cuidarse de uno ser así. En tercer lugar, Judas habla de los apóstatas en esta ocasión diciendo que niegan a Dios. Un poco te lo comenté hoy. Él dice en el pasaje: niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Eso es el versículo 4. ¿Cómo hacen esto los apóstatas? Vamos a entenderlo mejor a través de la escritura de Pablo. Pablo nos dice en su carta a Tito, Tito 1, 15, 16: todas las cosas son puras para los puros. ¿Te das cuenta cómo es distinto el manejo en la voluntad de Dios? Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto es lo que te decía hoy. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan a Dios, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te das cuenta que no alcanza con proclamar el Evangelio? Tiene que haber en nosotros una vida santa acorde al llamado de Dios. No alcanza con pretender o querer solamente ser conocidos o evangelistas o no sé, lo que llame la atención al corazón de cada uno en particular con respecto a revelar conceptos evangélicos o cristianos, para que todo eso se moldee en el horno de Dios, en las manos del alfarero. Necesitamos tener corazones puros, como comienza diciendo el relato de Pablo. Todas las cosas son puras para los puros. Necesitamos ser puros para que Él nos use en los distintos ministerios, con sus dones, con el don del Espíritu Santo, mejor dicho, con todo lo que eso genera en nuestras vidas. Necesitamos ser puros, pero cuando no lo somos y nos maneja nuestro ego, entonces necesitamos limpiarnos de lo corrompido, de la incredulidad, de la dureza de corazón, de la autosuficiencia, del ego. Y eso es de lo que nos habla Judas. A través de su comportamiento injusto, los apóstatas muestran su verdadero ser, como son de verdad. A diferencia de un apóstata, un verdadero creyente es aquel que ha sido liberado o libertado del pecado a la justicia en Cristo. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Te das cuenta los dos contrapuntos? El alma, como el apóstol Pablo, transformada, regenerada, viviendo en Cristo, él tiene una conciencia plena, tiene discernimiento. Lo que hoy te decía de clamar a Dios para que no nos sucedan estas cosas, no seamos afectados con la apostasía. Tiene un resultado de entender de que no se puede vivir en pecado. Más la otra conciencia, la que hablaba en Tito capítulo 1, el apóstol Pablo, habla de alguien que se acomoda al pecado, alguien que establece el pecado en su vida y vive un concepto ambiguo, no se define ni por una cosa ni la otra. Nosotros tenemos que darnos cuenta que eso está lejano a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no quiero tocar la sensibilidad de nadie y me lo propuse, pero quizás débilmente puedo hacer decir algunas cosas. Cuando la iglesia se estableció, por ejemplo, el uso de la psicología para apoyar la escritura, seguramente que fue muy bien intencionada. Y si vamos al hecho del primer caso que presenté como ejemplo, el de Arrio, yo creo que Arrio tenía en alguna parte de su corazón alguna motivación que él creía que era correcta. Pero al mover las bases estructurales del Evangelio, quería cometer un grave error. Hoy todavía el espíritu de Arrio continúa, porque hay personas que niegan la divinidad de Cristo. Hay doctrinas que niegan la divinidad de Cristo. O sea que ese propósito que él quiso tener en el principio del siglo IV todavía sigue existiendo en algunos. Pero como leímos en la lectura, son algunos, pero esos algunos pueden infectar a muchos. Ahora lo vamos a ver en el punto final, esto de infectar a muchos. Entonces, te estaba diciendo que necesitamos tener una conciencia limpia delante de Dios. Dice 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Qué declaración la de Pedro, ¿no? En esa iglesia
naciente, surgiente al mundo, Él le dice, mira, no sean ignorantes de esta realidad. Como Pablo nos alerta a no ignorar las maquinaciones de Satanás, Pedro nos dice, miren, que hubo también falsos profetas entre el pueblo, pero miren también que habrá entre ustedes falsos profetas. Alguno habrá que surgirá con malas motivaciones, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Te das cuenta que las herejías son destructoras? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Finalmente, el signo de un apóstata es que eventualmente decae y se aparta de la verdad, de la palabra de Dios y su justicia. Todas las personas que se entregan a las falsas doctrinas llega un punto en que ya no tienen ninguna razón de ser en sus fundamentos y terminan apartándose del Señor. El apóstol Juan indica que esto es una marca de un creyente falso. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Está hablando de la cristiandad en sí mismo. El carácter de un cristiano tiene que ser fogoso por adaptarse a la voluntad de Dios. Y si Dios te pone en un lugar, no tiene que haber ninguna iniciativa de querer irse de esa realidad, sino de cumplir sus mandamientos en esa realidad. Es el llamado de Dios que te invoca. Esa es la verdadera forma de ver las cosas. Dios toma muy en serio la apostasía y la falsa enseñanza. Quiero detallarlo de esta forma. Mirá, en todo el Nuevo Testamento, cada libro del Nuevo Testamento, exceptuando Filemón, solo Filemón es el único libro que no contiene advertencias acerca de falsas enseñanzas. Todos los demás libros del Nuevo Testamento, o sea, 26 libros, contienen algún llamado de atención sobre las falsas enseñanzas. Así que sabemos que hay una intención desde el principio de que surjan estas falsas enseñanzas. Satanás, en el principio, no vino a la primera pareja, a Adán y Eva, en el jardín del Edén, con un armamento externo o con arma sobrenatural. Él vino con una idea, una sutil idea. Todo este proceso de la apostasía dentro de la iglesia y todo este proceso destructivo de la apostasía dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que Dios quiere que esté resplandeciente, pura, acercándose a su venida, que esté bien ligada a la sana doctrina, que esté fortalecida en la palabra de Dios, en la palabra real, en lo que la Biblia dice sobre Él y sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo. Todo eso se contamina con una idea, o con varias, quiero decir, en una expresión. Eso fue lo que hizo Satanás. Él proclamó una falsedad. Esa fue la idea que condenó a Adán y a Eva. Y no solo a ellos, nos condenó a nosotros. Qué sencillo fue para Satanás, ¿no? Qué sencillo. Vino, tentó con una mentira, usando una parte de verdad, como hizo con Jesús en el desierto, lo voy a repetir. Anteriormente lo había hecho con Adán y Eva, nada más que Jesús era lleno de la presencia del Señor, ¿no? Él mismo era. Pero nos mostró el camino Jesús. Vuelvo a este ejemplo que te estaba diciendo. La gran tragedia es que si a sabiendas o sin saberlo, el maestro apóstata condena a sus incautos seguidores. Uno de los versos más temibles en toda la escritura proviene de los labios de Jesús, hablando a sus discípulos acerca de los líderes religiosos de su época, los que hoy siguen todavía existiendo. Dijo en Marcos 15:14, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hay que prestar atención a las palabras de Jesús, como hay que prestar atención a la apreciación del Señor en sí mismo, en que nos cuidemos de la apostasía. Jesús, en el final de ese versículo, dice que ambos caerán en el hoyo. El apóstata no va a caer solo. Dice que ambos, repito, el ciego
Lo leo de vuelta. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús afirma que no solamente los falsos maestros van a la destrucción, sus discípulos también. Es una pregunta que muchas veces nosotros nos hemos hecho como pareja, así hablando distintas oportunidades sobre ciertas enseñanzas de alguna religión por ahí, y pensar qué pasa con lo que allí asisten, ¿no? Si bien no llegamos a definirlo completamente, pero es adaptable este principio a eso. Ahí Jesús es directo, está diciendo, déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Puede estar hablando de una expresión también de torpeza momentánea, temporal, de consecuencias, pero al final del camino, hermanos, al final del camino, el fin sigue siendo el mismo, porque debe haber en el seguidor, en aquella persona que es una abeja, un espectador, debe haber una conciencia de santidad. O sea que si hay un dirigente contaminado con impureza, debe haber una conciencia de santidad en aquel que busca a Dios de todo su corazón, en su intimidad, en su casa, en su hogar, abriendo la Escritura, leyendo con un corazón abierto a Dios y orando de esa misma forma. Hubo un filósofo cristiano muy antiguo del siglo XIX llamado Søren Kierkegaard, y él expresó esto. Dice: porque nunca se ha sabido fallar que un necio, cuando se va por un mal camino, lleva consigo a varios otros con él. Eso es verdad. Tenemos que tener cuidado de las enseñanzas que pueden ser heréticas, herejes, paganas, profanas. En estos últimos tiempos, décadas, nuestra iglesia, en la que nosotros coexistimos con el Evangelio, las enseñanzas, las iglesias evangélicas, estoy hablando en general, han recibido muchas modificaciones, y algunas de ellas tienen que ser revistas, tienen que ser reconsideradas, tienen que ser por nosotros estudiadas, preguntando a Dios verdaderamente, a la luz de su Escritura, la veracidad de esa expresión, si coincide, como hacían los nobles de Berea en el libro de Hechos. En el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, para cerrar lo que abría al principio de Arrio, se convocó principalmente para retomar el tema de Arrio y su enseñanza. Hubo otros temas a tratar, no todos los temas que trataron fueron buenos y tuvo un buen fin, pero este sí. Mucho a la consternación de Arrio, el resultado fue su excomunión y una declaración hecha en el credo niceno, por ese concilio de Nicea, que afirmaba la divinidad de Cristo. Arrio pudo haber muerto hace siglos, pero como dije hoy, sus enseñanzas aún algunos las siguen ejecutando. Mirá el efecto, ¿no? Después de siglos y siglos y siglos y siglos, su enseñanza aún hay denominaciones que la siguen ejecutando. Querido hermano, amada iglesia, hasta que Cristo regrese y cada enemigo espiritual, y estoy hablando así en el sentido de una lucha con otro ser humano, estoy hablando de aquello que contrasta la Escritura, hasta que esos enemigos espirituales hayan sido removidos, la cizaña estará presente entre el trigo. Mateo 13, versículo 24 al 30 habla de esto. De hecho, la Escritura dice que la apostasía va a empeorar. La Escritura dice que la apostasía va a incrementarse cuando se acerca el retorno de Cristo. Pablo les dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería a la segunda venida de Cristo. Repito, que una gran apostasía precedería a la venida de Cristo. Vamos a leernos 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice: y que el fin de los tiempos se caracteriza por tribulación y especuladores, religiosos y huecos. En los postreros días vendrán tiempos religiosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No evita, pero evítalos. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. A estos evita.
Esto, siendo verdad, es crítico, iglesia. Ahora más que nunca que cada creyente debe orar por discernimiento. Debe combatir la apostasía, contenderla ardientemente en su corazón. Decir: yo, Señor, quiero ser puro en tus enseñanzas. Lo que tu palabra enseña, eso debe ser así. Como dice Judas, por la fe que ha sido entregada una vez y para siempre a los santos. Quiero decir esto último, y es un llamado, una petición que te hago al corazón. Cuidemos nuestra fe, cuidemos la sana doctrina, cuidémosla. Existe la apologética, que trata de la defensa de la doctrina. Necesitamos tener cuidado sobre esto. Hay muchas formas de ser engañados. Yo pensaba en algunas de ellas, pero no quería tocar ningún tema que fuera contradictorio para alguno o que alguien se sintiera ofendido desde sus bases de creencias. Pero a lo que invito es a autoexaminarse, a buscar que nuestro corazón esté aferrado a la verdad en Cristo, no a tradiciones humanas, no a decretos de hombres, no a enseñanzas institucionales, sino a la palabra de Dios. Que todo eso, lo que nombré, esté en armonía con la palabra de Dios. Entonces ahí podremos tener paz en el corazón de lo que practicamos. No sigamos a los apóstatas ni sus enseñanzas, porque es camino de perdición. Caeremos en el hoyo. Identifiquemos las características que revelan su identidad, lo que mencionábamos anteriormente. Así que cuidémonos y cuidemos a otros de esa realidad.